Buenas tardes, hoy día les vamos a presentar el paper Captura de inmunoglobulina A secretora completamente ensamblada mediante cromatografía de afinidad con nanocuerpos como ligando, de la revista Separation and Purification Technology. Bueno, primero tenemos que saber qué es lo que queremos purificar, que en este caso es inmunoglobulina secretora A. La IgA es un anticuerpo neutralizante muy importante en la defensa contra patógenos que se secreta en las mucosas del cuerpo. Es un homodímero de 410 kilodalton que está unido por la cadena J y que tiene un componente secretor. Para este caso es importante el dominio Fc y el dominio CH1, que es el que van a usar nuestras resinas para unirse. Bueno, en este caso se puede expresar esta proteína en células CHO completamente ensamblado y se encuentra en el sobrenadante, pero en este sobrenadante también van a haber anticuerpos monoméricos y otras moléculas que tenemos que sacar. Bueno, hoy en día la cromatografía de inmunoafinidad es la única opción para capturar el anticuerpo directamente del sobrenadante. Y en este caso se usan resinas Capture Select que usan ligandos de nanocuerpos. En este caso se usarán dos columnas, una con unión al dominio Fc y otra con unión al dominio CH1. Estos ligandos se inmovilizan con material basado en agarosa y en este caso se espera que la cromatografía sea controlada por el transporte de masa y por la difusión de poro por el alto peso molecular de el IgA. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra cromatografía? Primero se tiene que equilibrar la columna con dos volúmenes de columna de PBS. Luego se pasan 40 cb del sobrenadado, que es previamente filtrado para sacar las células y todas esas cosas más grandes. Luego se lava con 5 cb de PBS y se hace una elución con 5 cb de buffer de glicina. Finalmente se hace un lavado adicional con 5 cb de PBS y para limpiar la columna se hace un lavado con ácido acético. Bueno, entonces ahora para los resultados y los métodos. Para la recuperación y caracterización del SIGA se usaron los cromatogramas de CSA y de CSH. CSA es el que tenía la unión a el FC y CSH el que tiene el dominio ACH1. Se pueden ver que hay como hombros en los pics de la elución, por lo que hay más de una molécula que se está saliendo. Y se ve que el pic de CSA, que es el de arriba, es mucho más ancho que el del CSH. Bueno, también se llevó a cabo un gel de SDS Page, en el cual en el 1 y en el 2, y en el 6 y en el 7 está el sobrenadante que pasamos por la columna y se ve que hay poca eh, esperada de la SIGA, que su peso es 410, entonces debería estar acá. En el 3, que es el lavado, se ve que tampoco hay SIGA. Y en el 4 y en el 9, que es la elusión, se ve que tenemos el SIG. Pero también tenemos esto en el 160, que son el monómero de anticuerpos, y también hay otros que están en el 250 y en el 117 aproximadamente, que son moléculas que no se sabe qué son. Bueno, luego para comparar la cantidad de adsorbato que sale con la fase líquida, se construyeron dos curvas de ruptura o breakthrough curves, em, una para cada tipo de ligando. En ambos casos se experimentaron a dos tiempos de residencia distintos, y se concluyó que al aumentar el tiempo de residencia, la cantidad de producto deseado que sale de la columna sin ser ligado disminuye significativamente. Se puede apreciar en ambos gráficos que los puntos circulares y triangulares son resultados experimentales, mientras que las curvas de colores son aquellas entregadas por modelos utilizados. Siguiente. Para determinar los parámetros de difusión efectiva y el DE y el QM, que es Maximum Binding Capacity, se utilizó el modelo de difusión por poros, eh, y el parámetro de QM generalmente se obtiene experimentalmente, pero en este caso debido a precipitación por alto pH utilizado,
se debió encontrar utilizando un modelo. Siguiente. Em, Además, de manera experimental, se calculó el Dynamic Binding Capacity, que es la cantidad básicamente de biomolécula que se liga, y esto se calculó para ambos ligandos y los distintos tiempos de residencia utilizados. Junto a esto, la difusividad efectiva es mucho mayor que la difusividad en la fase móvil teórica, por lo que se determina que ambos procesos son altamente limitados por transporte de masa. Esto se ve que el tamaño de los poros del medio de la cromatografía no son lo suficientemente grandes para soportar el tamaño de las proteínas de manera satisfactoria. La utilización de la resina, em, que se calcula como la razón entre el DBC y el EBC, que es em, el binding capacity en equilibrio, es bastante baja, lo que implica limitaciones severas en la transferencia de masa. Y esto implica también que se necesitan tiempos largos de procesamiento para utilizar la resina de manera efectiva. También siguiente, se determinó también el radio hidrodinámico y el punto isoeléctrico utilizando dynamic and electrophoretic light scattering respectivamente. Estos métodos son básicamente em, métodos de usar luz para poder obtener una curva de distribución de diámetros de moléculas en una muestra y también el Z potential. En relación al el radio hidrodinámico, se obtuvo un gráfico, como mencioné, de distribución de los diámetros moleculares y las dos curvas que se observan en el gráfico A son muy similares, puesto que es la misma molécula que se está observando, solo que cada curva es por un ligando distinto que se utilizó. Se obtuvo un promedio de 10,2 más o menos 0,9 nanómetros. Y para determinar que este resultado fuera coherente, se comparó con el radio de giro que se obtiene desde la literatura y se obtuvo una razón de 0,81, y lo cual es coherente con lo que se sabe desde la literatura. Y para el punto isoeléctrico se obtuvo encontrando la curva de potencial Z que se observa a la derecha, utilizando el valor a distintos pH a partir de una muestra de diluido proveniente de ambas columnas. Se aplicó una regresión lineal entre el pH 5 y 6 y se encontró que el punto isoeléctrico era 5,5, lo cual también es coherente con lo que se describe en la literatura. Y esto fue importante encontrar para poder trabajar a un pH que permitiera evitar la precipitación indeseada eh, mayormente. Siguiente. Para entender la limitación de difusión de poros, se necesita saber el tamaño del poro, el tamaño de las partículas y la porosidad de las partículas. Para esto se usó cromatografía de exclusión, ISEC, que es una técnica que usa sondas moleculares de tamaños definidos para determinar las dimensiones del poro de una columna de cromatografía mediante la retención que tiene estas sondas. Para calcular el radio del poro se usaron sondas de dextrano de 5 a 670 kilodalton. Para calcular la fracción de vacío se usó un plásmido de DNA con un diámetro de 110 nanómetros, la cual no es capaz de entrar a los poros, por lo que podemos calcular la fracción de vacío. Y para calcular la porosidad de camas se usó acetona, pues es capaz de penetrar completamente los poros y se puede medir mediante la retención de esto. Bueno, ahí están los datos y todos los datos obtenidos tienen sentido con la literatura. También se calculó el factor de tortuosidad, que es
un factor que considera la orientación aleatoria de los poros y caracteriza la ruta efectiva de la difusión de los solutos. Un tau pequeño significa que hay difusión sin obstáculos, mientras que a valores más grandes hay una limitación en la difusión, es decir, las moléculas no pueden pasar. Para CSA y CSH los valores iban entre el 5.3 y el 7.8, los cuales son valores altos, y estos valores altos en la combinación con los poros pequeños en comparación a lo grande que es nuestra molécula, se ve como una disminución en la eficiencia de la purificación por esta restricción de difusión. En términos de productividad, se observa que hay un decrecimiento del DBC o Dynamic Binding Capacity al disminuir el tiempo de residencia. Esto siendo verdadero para ambas resinas. El CSH tuvo mejor rendimiento a todo tiempo de residencia, como se puede observar en el gráfico A. Esto es posiblemente asociado al tamaño un poco más grande de los poros en esta resina. Em, Se obtuvo también que la utilización de resina alcanzada fue 32.5% para el CSH a 10 minutos de tiempo de residencia. La productividad al final decrece con el incremento de utilización de resina. Em, entonces se determinó con los datos experimentales que se debería correr entre 10 y 11% de RU, resina utilizada, con la productividad entre 0.022 y 0.027 gramos por litro minuto. A cargas bajas de la resina, el proceso es ineficiente, pero rápido, y se determinó que la alta utilización de resina solamente se puede alcanzar sacrificando productividad. Experimentalmente se concluye que no hay condiciones óptimas, ya que no se obtiene una curva tipo campana, em, por lo tanto no hay máximo en el gráfico. Eh, y posteriormente comparan también la productividad obtenida con determinada para el IgG, o la inmunoglobulina G, que se obtuvo utilizando cromatografía con proteína A, donde obtienen una resina utilizada de 38% y una productividad de 0.71 gramos por litro minuto, lo que corresponde a 26 veces lo que se obtuvo eh, con, em, con el CCH. Y se concluye que la resina es un punto de partida para mejorar el método de cromatografía y se propone que una carga por contracorriente o una gradiente de velocidad durante la carga generaría mayor productividad y utilización de resina, ya que se busca bajar la cantidad de breakthrough o rompimiento de la columna. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Bueno, y para la optimización teórica de la resina, eh, se conoce que la difusión es estorbada, y esto es un factor limitante en cuanto a la absorción de la biomolécula de interés. Por lo tanto, se sugiere adaptar la resina para tener macroporos, tal que el tamaño del SIGA no obstaculice la transferencia de masa, y esto permitiría mejor funcionamiento de la resina. Se realizó una simulación donde se aumentó el tamaño de los poros, pero y disminuyendo el área superficial de la resina, y esto en realidad también disminuiría la densidad de los ligandos, pero para efectos del experimento se mantuvo constante en la simulación. Y se obtuvo que la difusividad del SIGA en la resina aumentó, lo que mejoraba al final la eficacia de la resina.
Y desde las simulaciones se obtuvieron estos gráficos que se observan comparando el breakthrough durante la carga del CCH a 5 minutos de residencia. Em, Este corresponde a los datos experimentales explicados anteriormente. Y se comparó con el breakthrough teórico con la resina modificada, em, tanto con una difusividad efectiva un décimo de la difusividad teórica, como un quinto de la difusividad teórica. Y en ambos casos se mejora mucho el DBC, al menos 3 veces más de los datos experimentales. Y el segundo gráfico que está a la derecha muestra la configuración óptima de productividad, como se ve el máximo. Se ve el óptimo para la resina utilizada y el tiempo de residencia, y esto se compara también con la resina experimental. El máximo de la curva, entonces, apunta a que se debería reducir el tiempo de residencia, em, mientras que la productividad, la resina utilizada y la difusión efectiva aumentan. Y cuando se obtiene una razón de difusividad efectiva y difusividad teórica de 0,2, hay un incremento de la productividad a 0,191 gramos por litro minuto, lo que es 7 veces mayor a lo obtenido con el CCH experimental. Ya. Em, bueno, las conclusiones fueron que el tamaño de proteína supera eh, bastante al tamaño de poro, lo que, em, lo que al final causa que la difusión se vea altamente estorbada y baje em, la eficacia de la resina. Eh, Luego la columna por inmunoafinidad es capaz de purificar, pero como se explicó anteriormente, con poca eficiencia. Em, por último, se concluyó que aumentando el tamaño del poro, aumentaría la eficiencia de la columna significativamente. em, pero esto solamente visto teóricamente. Siguiente. Finalmente, en nuestra opinión, creemos que esta alternativa propuesta es viable para la purificación del SIGA, pero creemos que se debería experimentar más con la resina teórica de la simulación para ver si efectivamente existe esa difusión mejorada y mejor productividad. También creemos que se deberían experimentar con distintos ligandos afines a otros dominios, con el fin de ver si es que se puede aumentar aún más la purificación de la biomolécula de interés. Muchas gracias.